Yo tengo un amigo que no digo nombres ni digo el estado. Hace 6 años concursó para unas obras de interés social, unas casas de interés social. No conocía a nadie de Morena, a nadie. Gana la licitación. Llegan los de Morena hace 6 años y le dicen, querido amigo, es por el norte del país, para que, ya sé, no quiero decir más. Amigo, felicidades, ganó usted. Ah, hombre, qué bueno, muchas gracias. Le queremos pedir un favor, sí, como no, a sus órdenes. Agregue a su total 40% para nosotros, pero como tampoco le queremos joderle el IVA, ponga también el valor del IVA para que nos pague y a usted no le afecte su utilidad. Un Andrés, a un Oroña, pues a unos yo no sé. Monreales y Gritones. Viajo al extranjero porque Gary vivía en Los Ángeles. Tú no sabes la cantidad de gentes de Morena viajando en business. Pues claro. No tienes, no. O te los encuentras en tiendas en Estados Unidos que dices, ay, güey. No. O están comprando departamentos de lujo Sí. en Polanco, Reforma y Bravo, en el también. sur de la ciudad. Y van a los restaurantes de Polanco, del sur de la ciudad. Claro. Sí, los de la austeridad republicana. Que estamos hablando, Sí. Betty, es no grave, carajo. Es gravísimo en superlativo. Pero muy grave. Ahora, mira, un poco para dar un poco de optimismo a esto. A mí me sorprendió, Carlos, y aquí lo hemos platicado en varias ocasiones, me sorprendió el alto abstencionismo que hubo en la elección del 1 de junio, en la elección judicial. Sí. Puedes leerlo de muchas maneras, pero me parece que también hay que leerlo como una protesta de la ciudadanía De acuerdo. a una elección que era claramente una farsa. De acuerdo. Un fraude construido y que la ciudadanía, incluso yo te diría, esos ciudadanos que están recibiendo dádivas del gobierno, decidieron que no les iban a tomar el pelo y que no iban a ir a avalar y a pararse en una urna, a aprobar y a validar una elección cuyo resultado ya estaba totalmente decidido y planchado. Sí. Entonces me parece que ahí hubo una ciudadanía muy interesante, el comportamiento de la ciudadanía fue muy interesante porque fue de alguna manera un acto de protesta. No me paro o voy a la urna y sabes una cosa, anulo todo, porque yo no creo en esto. Segundo punto, a ver, esos apenas, y creo que nos estamos viendo muy generosos, estos apenas 8 millones de ciudadanos que fueron a votar en la elección judicial contrasta con los 35 millones de votos que nos dijeron que había obtenido Claudia Sheinbaum en la elección del 24, en la elección presidencial. Porque como bien dices, creo que a distancia nos estamos dando cuenta y estamos viendo con mucho más claridad el cúmulo, la suma de fraudes que vienen cometiendo estos. Porque, digo otra cosa más, la noche, ¿qué fue? La elección del 24 fue el 1 de octubre del 2024. Esa noche, de manera muy extraña, fuera de lo tradicional, la presidenta del INE no solamente anunció que Claudia Sheinbaum había ganado, sino que Morena se había llevado la totalidad del Congreso. A ver, desde ahí ya te estaban diciendo que iban por la sobrerepresentación, que además lo obtuvieron otra vez de manera fraudulenta a través de un INE sometido al gobierno que se ha convertido en empleado del gobierno y que avaló este fraude. Y luego vámonos más para allá, vámonos con la supremacía constitucional, que también la inventaron aprovechando la mayoría que tiene Morena en el Congreso para impedir que la Corte pudiera invalidar una reforma constitucional de estas que ellos acostumbran a hacer para tener todo el control. ¿Y cuál fue el voto decisivo? Bueno, y está el señor ministro. No, el voto decisivo ahorita del 6-5, en que validaron la elección.
el INE validó. Claro, los consejeros. 6-5 a favor, la validaron. Sí, ¿Quién fue el sexto voto? Por un voto. ¿De quién? El de la presidenta. Más traidora la hija de la su presidenta. madre. Traidora, Entonces, traidora, corrupta. Yo lo que creo, Carlos, tú dices, bueno, ¿por qué estamos así? ¿Por qué esta pasividad ciudadana? Necesitamos muchas cosas, necesitamos una oposición que esté a la cabeza de esto, necesitamos una ciudadanía que esté a la cabeza de estos Tiene procesos. que abrir los ojos la ciudadanía, Y necesitamos liderazgos morales que todavía lamentablemente no los encontramos, o que no aparecen más bien, ¿no? No. Pero bueno, Bueno, pero entonces agrega algo. Creo que, agrega algo del pinche domingo famoso. Hubo elecciones en Veracruz y Durango. Sí. Y les fue de la chingada Morena. Claro. Ahí está. Y Morena no acarrió en la elección judicial. ¿Qué comentario puedes tener? ¿Qué te dice eso? Bueno, lo que te dice, aun y cuando ellos, fíjate, la que fue más honesta fue la gobernadora de Veracruz. Sí. Rocío Nale, bueno, que dijo, fíjate, honesta. ¿no? Fíjate, dijo, pues sí, no nos fue bien, hay que reconocer que a Morena no le fue bien esta elección, porque efectivamente perdieron municipios. Y les fue de lo peor a Morena en Durango. Hubo un retroceso también ahí, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay una ciudadanía que no les está creyendo, que ya está harta, Carlos, harta de este engaño, de esta corrupción. Insisto, es tu lectura. Es mi lectura. Entonces, yo creo que lo que haría falta es que la oposición partidista capitalizara esta inconformidad que ya existe en la sociedad mexicana para poder abanderar una gran que les cruzada. tengo que, hablando de oposición, de una vez lo adelanto, ¿no, Dalita? Sí, Carlitos. El lunes próximo, a las 6:30 de la tarde, arrancamos un nuevo programa que se va a llamar La Oposición. El objetivo del programa es tener a los 3 presidentes de los partidos para que vengan cada lunes a las 6:30. Oye, qué bueno. Y tengan un espacio y no pongan excusa que no hay espacios para hablar como oposición. Vaya. Arrancamos con Alito, porque es el único que ha dicho que sí hasta ahorita. Pero yo espero que Lainez y Jorge abran los ojos y se integren con nosotros para que los 3 opositores en conjunto es muy importante. Se porten como opositores, claro, carajo. Oye, es que además hay material de sobra, Carlos. Es decir, de sobra. Hay motivos de sobra. Y yo veo una oposición partidista que está en el más absoluto silencio, avalando con su silencio todo este atropello y toda esta destrucción nacional. No puede ser. Sí. Bueno, pues qué bueno que estén ahí. Sigue, Dalita. Sigo, Carlitos. El comentario que sigue es de María Dolores y dice: les saludo desde Sonora. Estoy aterrada escuchando al caballero, el gobierno es nuestro enemigo. Chairos, recapaciten, please, debemos quitar a Morena del poder. Rosa Gómez Montt comentaba: la transparencia es el pacto de civilidad entre el gobierno y el ciudadano. Lo primero que hizo la 4T fue destruir el derecho a la información. Elizabeth preguntaba: ¿se puede hacer algo para detener esta injusticia y sancionen a censores? Los de la 4T no son iguales a los anteriores, son peores. Siempre se ha criticado a los gobiernos y no se veía esto. Es que mira, déjame contestarle. ¿Hablamos netas? ¿Quieres hablar de netas? Vamos a hablar un segundo de corrupción. Pinche PRI corrupto. Palomita. Pinche PAN corrupto. Palomita. Pinche Morena, súper corruptos, hijos de su pinche madre. Paloma. Ok. Corrupción gana de calle Morena. PRI, si sabe gobernar, eso lo puede. Ya dije que son corruptos, pero son políticos y sí saben gobernar. Palomita. PAN, ya dije que son corruptos y sí saben gobernar. Palomita. ¿Cuál es lo peor que puede pasar con estos imbéciles de Morena? Que no saben gobernar. Betty,
no A ver. tienen, destruyen todo, está hecho súper bien. Y por favor, familia típica, no metamos ya el tema de corrupción, que ya sabemos que sí son corruptos los tres partidos, Movimiento Ciudadano también, ya no hay pedo. Ya no metamos esa conversación ahorita. Son más corruptos de calle los de Morena. Las pruebas a esas me remito. 4 fobaproas como mínimo, esconden todos los contratos, los hijos de Andrés son más ricos que Alibaba y los 400 ladrones. O sea, pero no saben gobernar. El PRI sí sabe gobernar, o sea, y no defiendo al PRI, yo ya no soy priista desde hace años, pero a los hechos me remito. El PAN sí sabe gobernar. Vicente Fox, y eso me lo dijo Manlio a mí en un desayuno, cuando llevaba una semana Calderón de presidente, comimos Manlio y yo, y me dice, oye, Amenaza, yo no sé qué chingados hablan mal de Fox, pero dejó la economía mejor que nadie, ¿eh? La dejó con una plusvalía creo que de más 2%, y me lo dijo un priista sobre Vicente Fox, ¿ok? Entonces, sí saben gobernar. El pedo con estos es que no saben gobernar, y al no saber gobernar y tener una ideología socialista radical, estúpida, imbécil de los años 60, creen que con eso es gobernar y creen que saben gobernar. Esta es la consecuencia de la pendejez de todos los mexicanos que no votaron por el PRI o por el PAN. Están pagando la pinche consecuencia y nos están llevando a nosotros de la mano. Esa es mi opinión. Claro, mira, fíjate que hay un fenómeno muy, muy curioso, porque yo no sé si porque el PRI duró tanto tiempo en el poder, más de 80 años en el poder, 80 años en el poder, es que pues todo el mundo recuerda lo que hizo el PRI, pero resulta que nadie se quiere dar cuenta de lo que está haciendo Morena. Exacto. Bravo. A ver, el otro día en un espacio me hacen una entrevista y yo les digo, bueno, a ver, pues sí, al PRI se le puede criticar todo lo que quieran, todos sus abusos, todo su autoritarismo, todo su presidencialismo, todos los errores, la corrupción de muchos de sus funcionarios, pero la diferencia es que el PRI fue un partido en el poder que construyó. Exacto. Que construyó las instituciones que hasta el día de hoy las que sobreviven son las que permiten que México siga caminando. Claro. Y me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, Seguro Social, por ejemplo, Secretaría de Educación Pública, libros de texto, educación pública, Gratuita. por ejemplo, gratuita, por ejemplo. Podemos agregar en el tema el Infonavit. Lo inventaron ellos. Podemos agregar Carlos, toda la estructura cultural, museística, todos los museos que hay en el país fueron construidos durante esos 80 años. Sí. Carreteras, autopistas, hospitales, escuelas. Hoy solamente ha habido destrucción, ¿eh? O sea, ahora, la pregunta es, ¿por qué a la gente se escandaliza? Digo, con toda la razón, se escandalizó en su momento, por ejemplo, de una Casa Blanca, que por supuesto ahí hubo un pésimo manejo del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Se escandaliza o se escandalizó en un momento de muchos otros actos de corrupción de los gobiernos del PRI. Pero resulta que no se escandalizan con este enriquecimiento ilegal, ilícito, corrupto de la 4T. Porque no Ahí tenemos, no dicen nada. porque nosotros como oposición no tenemos a un Andrés, a un Oroña, Pues a seguramente, unos yo no sé. Monreales y gritones, Yo no sé, pero chaqueteros que no protestan no, como ellos lo hacen. No, yo no lo entiendo. Vamos, ¿por qué escandalizarse por una corrupción del pasado y no por la que está? Porque además esta es una corrupción que no solamente los políticos de la 4T se están llevando a su casa el dinero. Claro. No solamente están haciendo negocios a cargo del erario público. No. Están destruyendo a la nación, Carlos. La están destruyendo literalmente y nadie dice nada. No. Eso no le escandaliza a nadie. ¿Por qué? No sé, es un fenómeno muy extraño. No, pero ¿por qué? ¿Quién no? A ver. No es fenómeno, A es ver. algo más profundo que yo ¿Qué no es? sé qué es. Bueno, O sea, por eso. yo
viajo mucho por el interior. Viajo al extranjero, porque Gary vivía en Los Ángeles. Tú no sabes la cantidad de gentes de Morena viajando en business. Pues claro. No tienes, no. O te los encuentras en tiendas en Estados Unidos que dices, ay, güey. No. O están comprando departamentos de lujo Sí. en Polanco, Reforma y Bravo, en el también. sur de la ciudad. Y van a los restaurantes de Polanco del pero sur de la claro, ciudad. Claro. Sí, los de la austeridad republicana. Yo tengo un amigo que no digo nombres ni digo el estado. Hace 6 años concursó para unas obras de interés social, unas casas de interés social. No conocía a nadie de Morena, a nadie. Gana la licitación. Llegan los de Morena hace 6 años y le dicen, querido amigo, es por el norte del país, para que, ya sé, no quiero decir más. Amigo, felicidades, ganó usted. Ah, hombre, qué bueno, muchas gracias. Le queremos pedir un favor, sí, cómo no, a sus órdenes. Agregue a su total 40% para nosotros, pero como tampoco le queremos joderle el IVA, ponga también el valor del IVA para que nos pague y a usted no le afecte su utilidad. Lleva construyendo teacher. Sí, claro. Sí, o te doy una concesión, pero... Ya se volvió más rico que de las Alibaba. ganancias el tanto por ciento. Vamos, hemos estado hablando del tema de comunicación. El negocio que hay en las mañaneras, denunciado por medios de comunicación que están cubriendo las mañaneras. Cómo hay empresarios, políticos cercanos a la 4T que le piden a reporteros que cubran la mañanera que hagan una pregunta a la presidenta y a cambio reciben hasta 20,000 pesos. Estás equivocadísima, O más. equivocadísima. El Lord Molécula, comprobado, cobraba porque un amigo no se los pagó, amigo mío muy personal, le cobraba 500,000 pesos para hacerle una pregunta a López Obrador pues sobre un tema de abrir una fábrica nueva por Ensenada, por ahí. Y le dijo Lord Molécula con mucho gusto, ¿por qué le quería pagar los 500,000 que al final no se los pagó? Porque dice que la pregunta con Molécula le ahorraba como 3 trámites en las diferentes secretarías.